Bueno, a ver, vamos, tenemos 10 minutos. No, tenemos dos bloques más. A ver, las brujas tienen una historia larga y tendida. Ujú. Sí. ¿Quién se arranca primero con la bruja de Endor, con la bruja, las lechuzas, las Me- estirges? Es que hay mucho de qué hablar. yo me aviento eso, maestro Trueba, ¿qué le parece? Por favor, adelante, Rafael, pues si tú eres el internacional, yo soy de Ecatepec. Yo nada más llego a Ecatepec. A ver, Sí. modo serio. Modo serio, ya. Las brujas es una figura bien curiosa porque en la humanidad, en todas las culturas del mundo, existen las brujas. Ujú. Como le quieran ver y como la forma en la que quieran ver. En México pasa algo muy curioso, pero ya llegaremos a cómo se dieron las brujas en México, porque en México hay hasta brujas católicas. Ujú. Aquí se da un sincretismo bien raro, pero la figura de la bruja, como bien dijo Fer, yo creo que uno de los primeros registros que hay es la bruja de Endor, que si no mal recuerdo le aparece un profeta, me parece que es a Samuel, Ujú. ahí le hace una profecía muy, muy terrible, y a partir de ahí la figura de la bruja va apareciendo con diferentes propiedades dependiendo del país. En unos era partera, en otros era curandera, en otras era hechicera y en otras era propiamente una bruja. Ahora van a ver cuál es la diferencia entre todas estas y la bruja. La bruja, en resumen, ya hizo un pacto con el diablo. Y para hacer un pacto con el diablo, tiene que existir el diablo. Y para que exista el diablo, tiene que existir una religión. Entonces, conforme la religión se va institucionalizando, a la bruja se le va quitando y dando poderes, propiedades y castigos. Ujú. Inicia esta famosa persecución de las brujas por toda Europa y toca hablar de la Inquisición. Pero, maestro Trueba, no hubo una sola Inquisición, ¿o sí? No, 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 no. Habían inquisiciones en casi todos los países católicos. Y algunos que se volvieron protestantes también hay Exacto. inquisiciones. Y Los fíjate que alemanes, los alemanes, por el ejemplo, Maleus Maleficarum, que es una obra alemana que es utilísima para perseguir brujas y el martillo torturarlas. de las brujas, le El decían. martillo, esa es más o menos la mejor traducción o la más conocida. Fíjate que esas brujas que tú dices de todos lados nos ponen en alerta no solo del diablo y del pacto, porque para hacer el pacto con el diablo, las brujas tenían que mantener comercio sexual con él. ¿Cómo, Es cómo, decir, cómo? Ah, claro, claro, claro. tenías que echar un capirucho con Satán, Sí, pues el patrón. con patas de cabra, y ¿Y tú te dabas solamente cuenta así te volvías bruja? O que si no, hay para tener otra poderes. posibilidad que no está recomendable. Por ejemplo, en muchos de los grabados sobre brujas, las brujas le tenían que besar el trasero al diablo. De ahí viene la grosería que estamos pensando todos. Es que culturalmente, es lo que estábamos mencionando, las brujas, cuando ya se institucionaliza la figura de la bruja, Ujú. Ujú. ya se da por entendido que es una señora que hizo un trato con el diablo. No hay Sí. más. Y Aún por eso más, se le perdón. persigue. Ella sabe que hizo ese trato cuando tiene el coito con el diablo porque le duele re feo. Y bueno, yo supongo, nunca he tenido un coito con el diablo, pero todo indica que sí Ay, se ha de Trueba. sentir. No, no, pues no, yo qué voy a saber de eso, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero lo que sí es un hecho es que el diablo tiene el pene muy grande y muy frío. ¿El pene? ¿Dijiste el pene muy Sí, grande y frío? ¿Por frío qué? como hielo. ¿Pero por qué lo tiene frío? Pues, son cosas que tienen los diablos, igual que las Pero patas de cabra. el diablo es fuego, el diablo es caliente, o sea, el diablo es No, el infierno. diablo era originalmente frío. En el centro del infierno no había llamas, había hielo. Entonces, de ahí que tuviera el pajarito, pues helado. Entonces, yo me Incluso, imagino que ser penetrado con un pene frío, de doler, te han de dar hasta calambres, no, pues. incluso en esta versión dantesca del infierno, Ujú. en Ajá, el último círculo donde están Bruto, Ahí. Judas, siendo torturados por el diablo, lo describen como un lugar de hielo, ¿no, maestro? de hielo, efectivamente. Sí. Entonces, esta manera lo saben. Ahora, lo interesante es que las brujas se persiguen porque tienen muchas cualidades que incluso están en los cuentos que les gustan a los niños o incluso en las versiones más azucaradas de los cuentos siguen presentes. Por ejemplo, las brujas son vanidosas. De ahí que te dicen, espejito, espejito mágico, ¿quién es la más guapetona de aquí del pueblo?
Ujú. son glotonas. Pero a ver, ¿no Y nos influyó mucho Blancanieves? sí, por Sí, supuesto, es que esa es la vanidad de la bruja. ahí les va. A ver, lo que pasa es que Blancanieves recoge los cuentos medievales, Ujú, pero uno de los primeros autores que lo hace a la perfección, recoger el estereotipo de bruja que hubo en la Edad Media, fue William ujú, Shakespeare. ujú, En Macbeth, las tres brujas de Macbeth, con la que abre la obra. de verdad parecen toda como la ideología que había sobre las brujas, todo el estereotipo de la bruja, hasta chusca la representa William Shakespeare. Pero Ujú, maestro, ya que estamos hablando de Shakespeare y estas épocas contemporáneas, no a nosotros, sino a él, ajá. el tema de México. Entremos a México. Porque A aquí a las ver. brujas de México estaba bien raro, porque las brujas, o sea, en todo el mundo se perseguía a las brujas porque hicieron un pacto con el diablo. Y las brujas de aquí de México se ponían a rezar el Padre Nuestro contigo. ¿Sí? ¿Cómo, Y cómo, cómo? no A ver, tiene. espérate. A ver, no. Explícate. Hay un ¿Cómo? sincretismo en México. Ajá. ¿Cómo? Y entonces, la figura de la bruja está en todo el mundo, pero la bruja mexicana es hasta católica, Ujú, porque, eh, porque es una persona que utiliza todo este herbolario que ya existía. Hay un sincretismo bien interesante y utiliza la herbolaria antigua y utiliza los rezos católicos y entonces de pronto te van haciendo tus limpias y con copal y con huevos, pero la bruja, fíjense, la bruja te está eh, eh, encomendando a Dios. Es ajá. bien curioso lo que se da en México y esto de ser permisivos empieza en la colonia porque la Inquisición no podía perseguir a las indígenas y Ujú. acusarlas de brujería porque a ellos como que decían, pues es que no les da su cabeza para entender que están haciendo mal, les cuesta, son almas tontas. Aún más, fíjate que si te fijas, si le pones ojo a lo de Uh la -huh. Inquisición en México, no hay prácticamente ninguna quema de brujas, no hay una persecución notoria. Y esto se debe a dos cosas. La bruja en realidad es vista en primer término como una mujer curandera. La curandera toma ese papel. Y la curandera en el fondo no puede ser tan perseguida, porque bueno, pues que te dé tus hojas de manzanilla para limpiarte el ojo, o que te dé A clavo. veces se disfrazaban de parteras y a ver, prohibía a las parteras. Hay No, pues toda sí, una no. cosa de esas. Y en el segundo nivel, la bruja tiene un poder adivinador. Y ahí sí hay una persecución. La bruja supone algo muy raro, que hay otro mundo al que yo puedo llegar. Por ejemplo, agarro ahorita y me preparo unos hongos alucinógenos de Huautla, me los tomo con tantita miel porque son re amargos, bueno, eso dicen, yo tampoco tengo experiencia, me los como en parejas y lo que yo veo es lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, yo veo el futuro de Rafael, yo veo el futuro de Fernanda y puedo saber ese futuro gracias a los hongos. Pero esos hongos son malos, son la encarnación del diablo. En muchas autos inquisitoriales o en muchos textos inquisitoriales se hablan de ellos como zurrada del diablo, como la caca del diablo. Vamos a Spots QTF. Quiero continuar con mi querido José Luis Trueba Lara, Rafael Polán, porque tenemos una cantidad de cosas que comentar. A ver, A estábamos en ver, las brujas. Las sí. brujas en México, o eso también sucede en todo el mundo, se dedican a los amarres del amor, a los amarres laborales, a los amarres económicos, a los amarres. ¿También en el mundo eso sucede? ¿O las brujas Sí, tienen otra forma de operar en otras partes del mundo? pues mira, hay algunos de estos trabajos brujiles que sí son universales. Por ejemplo, las curas de mal de ojo, por dar un solo ejemplo, son prácticamente universales. Es decir, cuando alguien tiene la mirada fuerte, la mirada pesada, como se le dice en el mundo indígena, aquí en México, se hace ahí un trabajo para quitarle al niño el mal de ojo o a la persona. Lo mismo ocurre en otros países en Europa. Incluso Rafael a lo mejor se la sabe mejor que yo. Hay una manera para evitar el mal de ojo en Italia que es buenísima. Dicen, pones unos cuernos.
Agarras los cuernos, escupes, echas un gallazo al suelo y le haces los cuernos así y ya no te da el mal de ojo. Yo te tengo que contar una muy buena, les tengo que contar una muy A buena. ver. ¿Conocen al grupo Black Sabbath? Sí, Sí. por supuesto. Bueno, Black Sabbath surge porque un día estos cuates que eran obreros en una fábrica dicen, la gente va al cine a asustarse. Imagínate lo absurdo. ¿Por qué nosotros no hacemos una banda de música que asuste? Y Ajá. así empieza Black Sabbath. Y ahora que estás diciendo lo de los cuernos, cuando corren a Ozzy Osbourne y contratan a Ajá. otro vocalista que se llama Ronnie James Dio, él empieza a hacer así en los conciertos. Y entonces todo mundo lo empieza a copiar y era porque su A abuelita ver, se cuando había dices muerto. así en los conciertos, Cuernitos, explícate. Porque discúlpenme. y la radio Hacen cuernitos. hacen en los- cuernitos. Cuernitos. discúlpenme. Arriba, con puño alzado, como O si sea, fuera ponen- de el pueblo unido, pero con cuernos. Eso, ahí está. Exacto. Y entonces este señor, como se había muerto su abuelita, salió al concierto a hacerle así con la mano arriba, haciendo cuernitos, y toda la gente cree que es algo satánico. Y es justamente lo que estás diciendo, lo contrario. Es ahuyentar al diablo. Fíjate que... Es raro, pero el diablo, las brujas lo pueden llamar. Y aquí en México es muy común que en la ceremonia de la bruja o de la hechicera o de la que hace el amarre, conviva una tradición profundamente pagana y confluye también un rezo católico. Es decir, antes de hacer un amarre se rezan Padres Nuestros, Aves Marías, etcétera. Luego se hace el amarre. Y lo interesante es que todos los ingredientes de esta magia, me da igual si es amarre, el agua de calzón o cualquier otra de estas recetas, uno los podría elegir sin equivocarte. Es decir, cualquiera de nosotros podría hacer esa misma brujería sin que te falle nunca. ¿Cómo le hacemos? Para una bruja, el pensamiento brujil en México, lo igual trae a lo igual. Es decir, si yo tenía mis calzones en las partes privadas y lo remojo en agua, el poder de mis partes privadas, el poder de aquello que dejé sudadito ahí, se pasa al agua y cuando yo me la tomo, me tomo los poderes de las partes privadas de quien me hizo agua de calzón. Ándale. Entonces caigo automáticamente. Incluso es importante disfrazar el sabor. Por ejemplo, en la zona de Veracruz, la práctica del agua del calzón está muy asociada a que va el agüita de calzón con chocolate. Ay, El no, Trueba. chocolate de agua, sí, te lo preparan en vez de con agua de chón. Y tú caes No, rendido. Bueno, esa es la teoría. Yo tampoco tengo experiencia en beber agua de calzón y no creen que se Pero me a ver, antoja cada mucho. corte regresa peor. ¿el calzón de quién es? De la que te quiere ligar. A ver, ponte como ejemplo con Patty. Bueno, ¿Patty se toma ese tu es el agua de ejemplo. calzón? No, al revés. Patty remoja sus chones en agua. Ajá. Y entonces va y prepara un chocolatito con agua y me dice, mi amor, aquí te traje tu chocolatito. Y entonces yo me lo veo y de manera automática, ¡tuing!, se me pelan los ojos y se despiertan a todos los demonios amorosos, lujuriosos y todo lo demás. Ay, ¿Por yo qué se quiero me una cosa de despiertan? esas tú. Ay, yo quiero Pues una de esas. mira, Qué horror. luego funciona. Incluso es tan útil esto que cuando se hace de relajo funciona. Te voy a contar un amigo mío, ex amigo mío, cuyo nombre no voy a decir. Ex amigo No, cuyo nombre no voy a decir. no voy a no, si ya no es decir. amigo, No, ya no, quémalo. ya, No. quémalo. No, Sí. es un escritor que a mí no me gusta. Y entonces, Ay, no, ya dinos quién es, oye. Sí, vendía tan ya. El pocas nombre, aunque sea. novelas. Bueno, el nombre, Vicente. Y entonces, el cuate Va a nunca resultar vendía sus Vicente Leñero, novelas. te lo aseguro que es Vicente No Leñero. es Leñero, no, Fue Leñero, el no. primero en el que ¿Cuánto? pensé. No, Leñero, no, Leñero, no. Seguro no es Leñero ahorita Leñero. ni lo No me digas, toques a porque Vicente Leñero, ese sí no me los no, vayas ni a a tocar. Pati era su sex symbol, Vicente Leñero. Ah, Entonces aquí ok. Leñero es intocable. Entonces este cuate vendía tan pocos libros, cosa que no le pasaba a Leñero, que un día se puso a escribir, para ya sobrevivir como escritor, un libro de magia con velas.
Y sugería esta cosa de la simpatía, de que lo igual provoca lo igual. Entonces decía, pues ponga un corazón de velas a las 12 de la noche, quítese los calzones, aviéntelo en medio de las velas, brinque las velas 3 veces, después se masturba enfrente de las velas y caerá. No, Bueno, lo interesante no es que dijeran eso. el amigo Lo de Polanyi. interesante es que la gente lo leía, No, ya, lo tenía un hacía amigo. y le mandaban cartas a este autor con seudónimo diciendo que sí funcionaba, lo cual es el delirio. ¿Esto qué quiere decir? Ay, no puedo. Que la magia no funciona por el contenido, sino por el ritual. Es decir, si yo ¿Cómo? hago Pues el algún ritual es el ritual de... contenido. ¿Cómo? No, el ritual es que yo ponga las velas, que ponga los Ah, ya calzones, te que me eche entendí. 3 O sea que maronitas. el Cuando yo canto o el rezo no importa. no importa. Lo que importa es que este ritual a mí me da fuerza, Ujú. me hace creer que sí puedo. Y entonces, como sí puedo, pues voy y me aviento. Es decir, el ritual es una muleta que nos ponemos para lograr nuestros fines. Lo mismo pasa con los doctores. Los doctores, si nos vieran y nos dicen, usted está enfermo de tal cosa, diríamos que es un mal doctor. El doctor nos tiene que hacer sus pases mágicos, nos acuesta, nos palpa, nos toma el ritmo del corazón, nos oye los pulmones, nos toma todo esto y luego nos Para que dice, tengamos usted, credibilidad. exacto, usted tiene Ándale. pie de atleta. Estos rituales son muy útiles en la vida cotidiana. Sin ellos no tienes poderes. Nos vamos a tener que despedir 30 segundos. ¿Qué voy a hacer sin ustedes? Mira, te voy a dar una noticia de 30 A segundos. ver, ándale. ¿Quién crees que es el hombre más feliz del mundo? ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Adivina por qué. ¿Por qué? Señores, notifico en cadena nacional a toda la galaxia que a partir de ayer soy abuelo. ¡Ay, no! Sí, tengo un nieto que se llama Ismael, está guapísimo, guapísimo, no tienen una idea. Hoy estaba yo hecho un imbécil viéndolo desayunar. Está guapísimo, es el ser Guau. más hermoso que hay en la galaxia. ¿Se acuerdan del baboso de Brad Pitt? Pues acaba de ser desplazado. ¿Se acuerdan de los premios Nobel? Este tiene todos. Díganme alguna virtud. Es más, le voy a hacer una almohadita donde venga la República Mexicana para que sepa ya dónde va a mandar.